Los artefactos son una parte muy importante en Call of Dragons y los van a usar día a día. Tenemos artefactos para batalla, para recolección, para matar oscuros y hasta para construir estructuras. Hay tres cosas que podemos subir para cada artefacto. El nivel, que nos sube los atributos, el nivel de estrellas, que nos desbloquea nuevos atributos, y el nivel de habilidad, para lo cual vamos a necesitar más copias del mismo artefacto. La manera más fácil y común de conseguir experiencia es matando criaturas oscuras en el mapa. Obviamente, mientras más alto sea el nivel de las criaturas, más experiencia van a dar y la diferencia es muy grande, así que siempre deberían matarlas de nivel más alto que tengan disponibles. Además, también van a conseguir experiencia explorando el mapa y abriendo cofres, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Para subir el nivel de estrella necesitamos emblemas o artefactos repetidos que no hayamos utilizado. Vamos a necesitar emblemas de todo tipo de rareza. La primera estrella nos pide emblemas o artefactos verdes, la segunda nos pide azules y se va incrementando hasta que la última nos pide 4 legendarios. El nivel de los artefactos se reinicia al inicio de cada temporada, pero las habilidades y el nivel de estrella se mantiene. Para subir cada nivel de estrellas van a tener que subir 10 niveles del artefacto, pero las estrellas no limitan el nivel. O sea, la segunda estrella solo se puede subir si nuestro artefacto está en nivel 10 o más, la tercera cuando el artefacto llega a nivel 20 y así sucesivamente. Pero tranquilamente podríamos tener un artefacto nivel 60 con solo una estrella. Esto haría que se suba el atributo principal, pero los demás ni siquiera estarían desbloqueados. Por esto, no es grave si suben de nivel a un artefacto que no les sirva a largo plazo, pero lo que tienen que tener cuidado es con las estrellas y habilidades. Como se pueden imaginar, los legendarios son bastante difíciles de conseguir, así que no es recomendable que suban artefactos que no estén seguros de que sean buenos y que los van a usar a largo plazo. Los épicos también son difíciles de conseguir, pero no tanto. En cuanto a cuáles conviene mejorar, en general los legendarios en el nivel más bajo de habilidad suelen ser más fuertes que cualquier épico o de niveles más bajos con la habilidad al máximo. Así que por lo general, si bien al principio muy probablemente usen épicos, cuando consigan un legendario lo van a reemplazar para siempre y el épico no les va a servir más. Así que si mejoraron a ese épico, todo lo que hayan invertido en él va a ser desperdiciado. Algo a tener en cuenta al elegir un artefacto es que en general con infantería nos conviene subir atributos defensivos para resistir más. Con magos y arqueros nos sirve más el ataque y todo lo que haga daño, y con caballería nos pueden servir los dos dependiendo del estilo de juego de cada uno. Algunos ejemplos de los mejores artefactos son el ojo del fénix para magos, la espada de sombras para arquería y la armadura de escamas de dragón para infantería, que yo acabo de conseguir, por eso hasta ahora siempre usé este, pero en la próxima temporada lo voy a reemplazar y voy a usar la armadura de dragón. Si les interesa que haga una guía más detallada con los mejores artefactos y cómo funcionan, déjenme un comentario y más adelante lo preparo. Sobre cómo conseguir artefactos, las dos formas principales son abriendo cofres en la taberna y abriendo los cofres oscuros que están en el mapa. En estos cofres también conseguimos experiencia y emblemas. Para abrirlos vamos a tener que derrotar a los guardias. Una vez que están derrotados, todos los miembros de la alianza pueden abrir los cofres, para lo cual necesitan una de estas llaves que van a conseguir matando 10 oscuros de nivel 5 o superior, y tienen que venir a esta pantalla a recuperarlas. No hay otra forma de conseguir estas llaves por el momento y solo podemos acumular 5 en total, así que siempre hay que organizarse para no perder estos cofres. Tengan en cuenta que también hay una misión semanal para la cual tenemos que abrir 10 cofres oscuros. Para encontrar los cofres podemos usar la opción de búsqueda, pero lo mejor es alejar un poco el mapa, donde vamos a ver este símbolo. Hay diferentes niveles de cofres y los podemos distinguir fácilmente por la cantidad. Obviamente nos van a convenir abrir los épicos, que son 5, y las recompensas que nos pueden dar son más altas. Hasta ahora no vi ninguno legendario. Además vemos que tenemos puntos de suerte. Cada vez que abrimos un cofre vamos a recibir un punto, y al llegar a 100 vamos a tener un artefacto legendario garantizado. Cuando consigamos un legendario se nos resetean los puntos. Además, cada vez que alguien abre un cofre, toda la alianza va a recibir alguno de estos cofres, pero hay un límite diario de cofres que se puede conseguir de cada rareza. Otra forma de conseguir artefactos es en el evento La Forja de la Luz, para el cual necesitamos las llaves de artefactos forjadas. Este evento tiene posibilidades más altas de que nos toque el artefacto legendario que buscamos. Las llaves para este evento se pueden comprar por gemas o se pueden comprar en la tienda de reciclaje, y yo les recomendaría que las compren todas las semanas. Este es el motivo principal
por el que les recomiendo que no mejoren artefactos que no saben si les van a servir a largo plazo. Es mejor guardarlos y reciclarlos cuando estén seguros de que no les sirven para conseguir estas llaves todas las semanas. De esta manera van a poder conseguir más artefactos legendarios. Lo último que nos queda por aclarar es cuándo subir de nivel un artefacto. En mi guía de héroes de Call of Dragons dije que como mínimo deberían subir a los héroes a nivel 20 para poder usarlos con otros héroes como secundarios. Lo que yo suelo hacer es subir a los héroes a nivel 20, cuando tengo todos los principales en ese nivel, subo los artefactos que uso a nivel 10, para lo cual necesitamos muy poca experiencia, y después sigo subiendo mis héroes a 43 porque ahí se termina una rama de talentos. Recién ahí subo mis artefactos a nivel 40 y después voy intercalando, aunque si siento que necesito subir algún artefacto puntual para potenciar una de mis marchas, voy intercalando ya desde antes. Y con eso cubrí todo lo básico sobre los artefactos. Cuéntenme cómo tienen sus artefactos, cuáles usan principalmente, cuándo los suben de nivel, y si tienen algún otro consejo o algún dato que se me haya escapado, son totalmente bienvenidos a dejarlos en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.